¿Cómo has ido a trabajar esta semana? ¿Caminando? ¿En transporte público? ¿Conduciendo tu propio coche? ¿Y cómo te imaginas ese mismo trayecto dentro de 20 años? Bueno, yo he venido a trabajar en coche. Bueno, he venido cansado, pero en coche, en mi propio coche, conduciéndolo yo. Bueno, he venido a trabajar en coche desde mi casa y he venido conduciendo mi coche. Y espero que dentro de 20 años el coche me permita hacer otras actividades y se ocupe de esa tarea tan tediosa que es conducir. Y dentro de 20 años me imagino que podremos o bien seguir viniendo en coche, no sé de qué manera, igual autónomo o de otra manera, de otro tipo de vehículo, pero también me imagino que se podrá teletrabajar. Es una de las tendencias también que está viniendo, ¿no? 20 años estaba lo bastante lejos como para que seguramente me traiga un coche autónomo. Y seguramente no sea mi coche, sino un coche que yo he solicitado en el momento de levantarme por la mañana y que se acerca hacia casa y me trae para acá. Pasar de un modelo basado en el vehículo privado, donde los coches particulares ocupan la mayoría del espacio en nuestras ciudades y carreteras, a entender la movilidad como un servicio. Un cambio de paradigma en el que la tecnología tiene mucho que aportar. Y es que los expertos apuntan a que la movilidad del futuro será cooperativa, conectada y autónoma. Pues la movilidad autónoma, todos hemos oído hablar de coches autónomos que circulan por nuestras carreteras, ¿no? Eso significa que los coches nos van a llevar a nosotros. ¿Cómo vamos a ir? Pues circulando haciendo otras cosas, ¿no? Y cuando hablamos que está conectada, hablamos que se comunica con diferentes agentes. Otros vehículos que no necesariamente están automatizados, pero sí, digamos, conectados a la red y también con la infraestructura, para poder así hacer el tráfico mucho más seguro y eficiente. Cooperativo significa que los coches tomarán decisiones inteligentes entre todos ellos. No será que haya un solo coche y que en función de lo que ve frene o cambie de carril, sino que todos ellos a futuro trabajarán cooperativamente para tomar la mejor decisión, no solo en temas de seguridad, pero también de confort o de consumo energético. Entonces esa conectividad entre infraestructura, vehículos, personas, vehículos entre sí, entre diferentes elementos de la vía, es lo que va a llegar. Y ese ecosistema de movilidad cooperativa, conectada y autónoma es hacia lo que vamos a atender en el futuro. Vehículos autónomos o con un alto grado de automatización que colaboran entre sí y se comunican con la red viaria para distribuir el tráfico de forma inteligente. Coches eléctricos que circulan a una velocidad constante ahorrando energía. La movilidad del futuro no tendrá más remedio que ser sostenible. La Unión Europea ya apuesta por un horizonte cero, donde se produzcan cero emisiones y cero accidentes. Queramos o no, los errores de la conducción son los que provocan el 90% de accidentes, entonces, por humanos. Cuando la conducción sea completamente integrada y autónoma, es muy difícil que haya accidentes. Cuando vamos dando más opción al automatismo de tomar el control, se entiende que se va a hacer de una forma más segura. Iremos suprimiendo los errores humanos, habrá errores autónomos todavía, pero a futuro la idea es que se balancee. Los seres humanos somos muy emocionales y a veces conducimos con mucho cuidado y a veces conducimos con muchas prisas. Estos sistemas podemos programarlos para que siempre conduzcan de manera eficiente y que consideren y se anticipen a otros agentes que los conductores humanos no podemos gestionar. Los centros de investigación que forman parte de la alianza BRTA están trabajando en las tecnologías necesarias para que la movilidad del futuro se convierta en realidad. En el Parque Tecnológico de Miramón ya están acostumbrados a ver circular este coche de Bicomtech. Pasaría desapercibido de no ser por el LIDAR, este sensor que gira encima de la vaca y que sirve para detectar y reconocer los obstáculos que tiene a su alrededor.
Bueno, este es un vehículo prototipo que nosotros utilizamos para pruebas y desarrollos y está equipado de la tecnología, digamos, que en el futuro tendrán todos los vehículos. Sistemas de percepción, es decir, el vehículo es capaz de percibir lo que hay a su alrededor, también de percibir la situación interior, como veremos, de la situación del conductor. Tiene sistemas de comunicaciones, por tanto se puede comunicar con otros vehículos y con la infraestructura. Y tiene sistemas de cómputo, ordenadores capaces de procesar los algoritmos de inteligencia artificial para toma de decisiones. El sistema de detección exterior cuenta con una cámara frontal, una trasera y 2 laterales. En el techo lleva un LIDAR, un sistema parecido al radar que en lugar de emitir impulsos de radio emite láser pulsado y mide lo que tarda en volver la señal. Sirve para dibujar el entorno del coche a 360 grados. A partir de esa información, el cerebro del vehículo es capaz de distinguir si se trata de un coche aparcado, una señal de tráfico o un peatón. Además, está conectado a un sistema de localización por satélite de muy alta precisión. El vehículo es capaz de saber que el coche que tiene delante o a la derecha está en un determinado carril. Eso es muy importante porque hasta hoy esto no era posible. Hoy en día con la tecnología de satelital y de percepción sí lo es y permite que la toma de decisiones sea más inteligente, pues para evitar frenazos bruscos cuando el coche que tienes delante no está en tu carril o cosas similares. Otra de las tecnologías que están desarrollando en Bicomtech es un sistema de detección interior. Una cámara situada sobre el asiento del copiloto vigila los movimientos del conductor o conductora para monitorizar su nivel de atención y detectar distracciones. La idea es que los coches puedan pasar de modo autónomo a manual con la seguridad de que el conductor está preparado para retomar el control. Todos estos sistemas de detección son posibles gracias a los enormes avances que se han hecho en los últimos años en el campo de la inteligencia artificial. Tenemos unos ordenadores embebidos dentro del coche que ejecutan lo que llamamos los modelos de Deep Learning. Esos modelos son modelos que entrenamos con una cantidad ingente de datos, de ejemplos de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál es el aspecto de unas manos conduciendo o cuál es el aspecto de un conductor que está con un teléfono móvil. Capturamos muchísimos datos, los etiquetamos para poder entregárselos al Deep Learning, que lo aprenda, y se lo entregamos al ordenador que entonces lo ejecuta. Puede que aún falten algunos años para que veamos coches completamente autónomos circulando por nuestras calles, pero los sistemas de monitorización de atención y fatiga, por ejemplo, serán obligatorios a partir de 2025 para todos los vehículos nuevos. El transporte público será probablemente uno de los primeros en incorporar sistemas de automatización. En Tecnalia están trabajando en varios proyectos que prueban estas tecnologías en autobuses urbanos. En el año 2020, un autobús de 12 metros con distintos niveles de automatización circuló por la ciudad de Málaga durante 2 meses. El sistema evalúa el entorno y dice, ahora puedes dejar las manos del volante. Y él lo hace y lo hace durante mucho tiempo en el recorrido, ¿no? Y es bonito de ver. Aquí vemos el autobús circulando de manera autónoma durante unas pruebas realizadas en el puerto de Málaga. Tecnalia se ha encargado de desarrollar los algoritmos de control, decisión y generación de trayectorias, así como un sistema de fallos por si se producen errores en los sensores. En este otro proyecto colaboran con la empresa municipal de Transportes de Madrid para automatizar 3 de sus autobuses eléctricos dentro de las cocheras. El objetivo es aumentar la seguridad de las maniobras de aparcamiento, que es donde se producen entre el 15 y el 20% de los accidentes. Hacemos específicamente replanificación en tiempo real. Voy a ponerlo con un ejemplo. El autobús se le puede programar ir de un punto A a un punto B, pero por circunstancias de la ruta tiene que a veces cambiar ligeramente esa ruta, porque viene un operario, o un peatón en este caso, o está otro autobús aparcado en la ruta, con lo cual lo que hemos hecho en Show es probar unos algoritmos que replanifican esa ruta para así poder hacer bien un adelantamiento o esquivar algún operario y continuar a la ruta de llegar siempre del punto A al punto B.
Los algoritmos de replanificación se prueban junto al resto de tecnologías en estos pequeños vehículos autónomos antes de implantarlos en los autobuses. El año que viene llevarán a cabo un nuevo proyecto en la ciudad de Zaragoza, donde los autobuses no solo circularán de manera autónoma, sino que se comunicarán con la infraestructura. Vamos a probar acercamiento a Marquesina, comunicarnos con la Marquesina para que el autobús se aparque de manera más precisa. Eso permitirá a personas discapacitadas, por ejemplo, que a veces el autobús no está bien alineado, poder entrar de mejor forma al autobús. Y también vamos a hacer seguimiento de carril y comunicación con la infraestructura en algoritmos que se conocen como Green Wave o ola verde. Los algoritmos ola verde permiten que el autobús circule a una velocidad óptima para encontrarse los semáforos abiertos. Esto puede suponer ir a menos velocidad, pero evitando los arranques y frenadas, lo que hace que la conducción sea más eficiente. La posibilidad de que los vehículos se comuniquen con la infraestructura viaria es una de las claves de la movilidad cooperativa, conectada y autónoma. En CEIT han desarrollado una aplicación móvil para que los conductores reciban en su propio navegador alertas de la red viaria, avisos de lluvia, hielo en la calzada, obras, accidentes. Y lo que hacemos mediante un dispositivo que se llama geomessaging es que te llegan los mensajes relativos a ti. Es decir, si yo voy conduciendo por San Sebastián, no me interesan los eventos que hay en Eibar, por ejemplo, ¿no? Entonces me llegan solamente los eventos de mi zona de influencia. Los investigadores de CEIT recopilan las alertas de la web de tráfico del gobierno vasco y las envían a los usuarios de la app. En otro proyecto han hecho el trabajo inverso, monitorizar el estado de las carreteras de Vizcaya a través de los autobuses de Bizkaibus, donde han instalado unos dispositivos que van registrando su velocidad con una frecuencia de 1 segundo. Cuando tenemos toda esa información, analizamos por tramos cuál es la velocidad media, analizamos con históricos que hemos tenido y entonces sabemos si en ese tramo, en ese momento determinado, en ese instante, hay un posible atasco o no. Si vemos que la velocidad media es de 60 y en ese caso es de 40, pues bueno, no habrá un nivel verde seguramente, ¿no? de ese tramo de vía. Esta información, junto con el resto de alertas de tráfico, se pone a disposición de los conductores a través de balizas como esta. Los vehículos equipados con esta pequeña antena reciben las alertas al pasar junto a la baliza y las visualizan en su móvil. La movilidad cooperativa, conectada y autónoma necesita que las comunicaciones sean inmediatas. CEIT colabora con el proyecto 5G Euskadi para que los autobuses urbanos de Donostia puedan transmitir en tiempo real las imágenes de sus cámaras de seguridad al centro de control. Para mí el 5G es la inmediatez, vamos a decir, de la información, ¿no? Y el ancho de banda. O sea, son dos cosas. El canal por el que circula la información, vamos a tener mucha más disposición de información, y por otro lado vamos a tener la información mucho más rápida, ¿vale? Nos va a llegar antes. Mejorar y estandarizar los sistemas de comunicación, aumentar la precisión de la geolocalización y agilizar la toma de decisiones son algunos de los retos tecnológicos que la movilidad cooperativa, conectada y autónoma tiene por delante. Pero también hay retos sociales. Pensamos que el reto no va a ser tanto tecnológico como de legislativo o de regulación. Por ejemplo, hacer coexistir vehículos con altos grados de automoción con vehículos manuales, ¿no? En un tema también de seguros. O sea, la responsabilidad a la hora de dirimir quién ha sido responsable de un accidente o de algún problema ya no es conductor-conductor, sino conductor, proveedor tecnológico, fabricante de vehículo, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar también de inclusión, ¿no? O sea, la movilidad tiene que ser para todos. Esa movilidad para todos incluye aspectos como nos estamos haciendo, la población cada vez va a ser más adulta, va a tener más años y tiene que ser inclusiva para todas las capacidades. Creo que es muy importante considerar al conductor dentro del lazo de control, cosa que hasta hace unos años no lo estábamos haciendo del todo bien. Queríamos llegar a niveles de automatización muy altos, es decir, como el ascensor, echar un botón y que llegue de un punto A a un punto B. Hoy en día entendemos la importancia que tiene la conducción de cada persona
y cómo integramos eso dentro de cada uno de los diferentes vehículos que nos hacen movernos hoy en día. Los usuarios también tendremos que acostumbrarnos a ir a trabajar de esta nueva manera, que según los expertos será más sostenible y segura.